Después de este ratito de relax, que se toma de otra manera, ¿no? Un evento distinto. Vamos a hablar de cooperación en esta mesa Made in Extremadura, como la han denominado el equipo técnico del clúster, y vamos a hablar de un caso real. Un proyecto que ha nacido del clúster, de los socios del clúster, y en el que han participado pues, más de 10 socios directamente del clúster y más de 100 profesionales del sector, de todos los sectores realmente, porque no ha sido solo el extremeño. Esta mesa va a ser una mesa dinámica, cercana, en el estilo que habitualmente utiliza el clúster y con el que nos sentimos identificados. Y vamos a hablar de la gira de Gilbert y Gallard por Extremadura 2014, que ha sido el evento de ese ejemplo real, que hablamos de cooperación. Este es un proyecto que dirige Alejandro Barredo y en el que, como decía antes, participan más de 100 profesionales. En la mesa me acompañan algunos de ellos, no están todos los que son, y sí contamos con otros miembros que estáis ahí sentados y que voy a mencionar, que es Rafael Pintado, de Optitur, Gema, de Factor Ocio, con Barco del Tajo, Jesús Bravo, del Hotel Casa Don Fernando y Restaurante Cayena, Luisma, de Geoactiva, Fernando Chiral, del Balneario de Alange, Maite, del Ayuntamiento de Trujillo, David Huguet y los que estamos aquí encima. Bueno, presento la mesa para ir interviniendo. Me acompaña, en primer lugar, Carlos Cabo, que ha sido el enólogo anfitrión de la gira. Tenemos con nosotros también a Isabel García, que es la responsable de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana y de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Almendralejo y el nexo de unión con la denominación de origen, Ribera del Guadiana. Pepe Alba, cortador de jamón profesional y conferenciante del jamón y de turismo del jamón. Jorge Sánchez, director del Hotel H Agora y representante del sector del alojamiento. Y al final está Carlos Navarro, que es director comercial de Mercedes Extremadura Automoción del Oeste. Para daros un poco de contexto de lo que fue esta gira, cómo nace la gira y cómo nace esta oportunidad. Hace unos 8 meses aproximadamente, en otro encuentro del clúster, en la asamblea, pues se presenta este proyecto. Bueno, se presenta esta oportunidad. Y esto nace porque, el primer motivo de que Gilbert y Gallard llegue a Extremadura es que la representante en España es amiga de Alejandro. El segundo motivo es que Extremadura reúne las condiciones vitivinícolas, unos requisitos mínimos en condiciones vitivinícolas para que la revista pueda venir. Se ve una oportunidad, se plantea en esa asamblea y ahí, en un foro de empresarios como este, donde estabais vosotros, pues más de uno dice, oye, yo me apunto, cuenta conmigo. Y aquí tenemos a Jorge Sánchez, que fue el primero en el que dijo, cuenta conmigo. A partir de ahí, y sin saber muy bien cómo iba a resultar, sin un proyecto escrito, simplemente con las ganas de colaborar, de todos unidos en un objetivo común, que era posicionar Extremadura a nivel internacional, pues nos ponemos a trabajar y la gente se va sumando. Aquí se elige un formato, se inventa, Alejandro plantea un formato distinto de un press trip, que es hacer un press trip completamente abierto, en el que el que quiera pueda participar aportando lo que él quiera y, por otra parte, con una serie de actividades paralelas para que el público, que no es profesional, el público de la calle, pueda acercarse al mundo del vino. Yo lo explicaba durante la gira, estamos en un restaurante, nos sirven una copa de vino, nos dan a probar y a mucha gente que no sabemos de vino, pues le da vergüenza decir, no sabemos si el vino está bueno o si el vino está malo, porque no conocemos del vino. Entonces, ese fue un elemento que se introdujo en la gira para acercar la gira y el vino al público. Otro de los elementos que tuvieron lugar en este proyecto es que fue del 12 al 20 de julio, una fecha en la que en Extremadura pues se dice, uy, qué calor, madre mía, ¿cómo vamos a...? Y hubo mucha gente que se cayó y que no se quiso sumar al proyecto.
Y aquí a mí me gusta decir que, como ese anuncio de Smart, que es muy bueno, de la casa de Mercedes, lo veo o no lo veo, ¿no? Hay quien lo ve y dice, vamos para adelante, y hay quien no lo ve y nada, pues ahí se queda. Entonces, esto parte de los socios del clúster, financiación público-privada, y sin más voy a ir pasando las presentaciones, lo vamos a hacer a través de una serie de fotografías, son fotografías cronológicas, y vamos a ir comentando. Todos los miembros socios que estáis dentro, que estáis sentados, que no estáis en esta mesa y que habéis participado, el micro está disponible, entonces cuando llegue vuestra fotografía, por favor, si alguien quiere intervenir, pues le pasamos el micro y hacemos la intervención. Bueno, la gira, esa es la identidad corporativa de la gira, la que se utilizó. Con las actividades paralelas se personalizaron las distintas actividades paralelas. Las actividades paralelas fue la manera de dar cabida a todo el mundo que quisiera participar. Gilbert y Gallard llega a Extremadura con uno de sus objetivos principales, o sea, el que sí o sí tenía que hacer, era hacer esa cata, que nos la va a explicar Isabel. Lo vamos a hacer dinámico y vamos a ir interviniendo según tenga que hablar cada uno. Así que, Isabel, cuéntanos esa parte de la cata. Bueno, primero quería comentar que Alejandro se puso en contacto conmigo para que comentarme cuál era el proyecto. Yo al principio no sabía muy bien de qué iba y dudaba un poco de la dimensión real de la gira que él proponía. Yo conocía la revista Gilbert y Gallard, tenía alguna referencia, pero no conocía hasta qué punto era un medio especializado en el sector del vino y cuál era su dimensión internacional. Entonces, investigué un poco sobre este medio de comunicación, que, hay que decir que se reconoce sobre todo por su independencia, objetividad y prestigio dentro del sector del vino y también del enoturismo. Entonces, enseguida me puse a trabajar con él, empezamos a elaborar cuál podría ser ese proyecto, esa gira, cómo podía ser la aportación de la denominación de origen Ribera del Guadiana y también de la ruta. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con la denominación de origen Ribera del Guadiana y aceptaron el reto desde el primer momento. La idea, sobre todo, era lo que quería François Gilbert y Evelyn Israel, era poder catar a ciegas, porque normalmente las revistas, como puede ser la Guía Peñín o Planeta Vino o la Guía Resol, pues suelen catar con las muestras, con las etiquetas descubiertas. En este caso no, ellos querían catar a ciegas y la DO también lo que fue quiero decir, un ejemplo de cooperación y también de colaboración es que abrió también la posibilidad a que bodegas que no estuvieran dentro de la DO pudieran mandar sus muestras a la denominación de origen y que fueran catadas por François y Evelyn. Hay que decir que ellos organizaron toda la logística, los técnicos de la denominación de origen se pusieron manos a la obra, ellos hicieron la recepción de todas las muestras, ofrecieron su sala de cata y también acogieron las muestras que no estaban en DO, porque la idea, lo que nos dimos cuenta era que teníamos que dar una imagen de unidad y globalidad bien entendida de los vinos extremeños. De hecho, incluso también se incluyeron los cavas en estas muestras de vino. Hay que decir que Evelyn y François estuvieron probando y valorando los vinos 2 mañanas enteras, un total de 60 muestras. Esa fue uno de de las entidades colaboradoras, que ahí los vemos en la estación enológica, en la sala de catas con Evelyn y François. Luego también, yo me dirigí también al concejal de Turismo y de Comercio y, también el ayuntamiento, vio una oportunidad única de que, la ciudad de Almendralejo apareciera en esta publicación como un referente del vino en Extremadura, como sede también de la denominación de origen Ribera del Guadiana y también de la ruta del vino Ribera del Guadiana. Entonces se preparó una recepción de bienvenida en el Ayuntamiento de Almendralejo, también se les recibió con una copa de cava extremeño
Y, de hecho, de esta reunión bueno, pues salió también una posterior colaboración con el medio, con Gilbert y Gaillard, que se puso de manifiesto en el Salón del Vino y la Aceituna, en Iberovinac, este año 2014. Y la tercera pata de la institución, que también quiso colaborar, fue la ruta del vino Ribera del Guadiana. Aquí se lo propusimos a los socios, teniendo en cuenta las temperaturas que había. Tenemos una empresa que es de ocio temático, que hace paseos en Calesa. Entonces, lo que hicimos, bueno, pues fue hacer una visita a la Plaza de Toros, ver la Plaza de Toros y la bodega de la Plaza de Toros, y luego, bueno, pues irnos a hacer un paseo entre viñedos al atardecer para terminar con una degustación de cava y jamón de esa de Extremadura. En este caso, bueno, la aportación del socio de la ruta era poner esta calesa y la persona que la llevaba a nuestra disposición. Todos los bodegueros del cava también proporcionaron muestras para la degustación. En el caso del ayuntamiento, bueno, pues aparte de la recepción de bienvenida, se hizo cargo de todo lo que fue los gastos de dieta y alojamiento, tanto de Evelyn como de François y del equipo. Y la DO fue todo el tema de la gestión del tiempo de sus técnicos y todo el tema de organización de estas catas. Sí, ¿algo más? No sé si queréis que comente algo. Bueno, luego ellos hicieron... Evelyn y François se comprometieron, bueno, pues a hacer una valoración de todos los vinos y cavas que cataron, y mandaron esa puntuación, y también reconocieron con algunos premios que ellos tienen, pues los vinos que tienen la categoría de oro y plata. Pues eso lo hicieron también, y eso se presentó en el Salón del Vino, que se lo entregaron allí a los propios bodegueros. En todo este recorrido de 8 días, el equipo que acompañaba a la revista era un equipo de 6 personas, en el que Carlos Cabo fue el enólogo anfitrión y pues tuvo un papel también muy importante para facilitarles toda la parte técnica a ellas. Carlos. Sí, ¿se escucha? Vale. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Cabo y, bueno, tengo 2 facetas. Soy enólogo y, por un lado, trabajo en lo que es Fundecid, el parque científico, y, por otro lado, tengo mi parte de vinos con un proyecto personal. Y cuando me comentó Alejandro, oye, ¿quieres participar en esto? Conocía la revista porque era del sector, pero creo que no dije ni por qué, ni para qué, ni cómo, ni qué se va a hacer. En principio dije sí, porque creo que era bastante interesante, y después ya se apuntaría lo que tuviese que ser. Después, poco a poco, hubo muchísimas cosas que estaban montadas, otras que irían surgiendo, pero la idea era aportar y luego ya ver cómo se aportaba. En ese sentido, yo sí conocía algo más la revista, porque, bueno, en el sector siempre cuando estás estudiando, pues era de las revistas que veías, y en ese sentido sí conocía un poquito más a François Gilbert como director, pero a lo mejor no como a Evelyn como la responsable en España. En ese sentido, sí creo que ha sido muy importante la presencia de la revista aquí, porque, como bien ha dicho Isabel, aparte de la difusión, que luego no sé si Susan dirá los datos reales, finales, y el impacto que tiene la revista en el mundo, es una revista que no solamente va a los top, a las zonas top, a las bodegas top, sino es una revista que se centra mucho en los pequeños productores, porque ellos son productores. O sea, ellos lo que decían es que yo soy productor y yo sí sé, yo no soy un catador de vinos que solamente cato lo que veo en una botella, sino que intento imaginar todo lo que es la historia. ¿Por qué? Porque yo la hago anualmente y sé lo que cuesta elaborar un vino y en la zona que es, ¿no? Y en ese sentido, mi misión durante toda esa semana y algo de trabajo fue intentar introducir a la revista y a los dos, a François y a Evelyn, en todo lo que era el mundo del vino en Extremadura,
pero no solamente el mundo del vino en Extremadura, que creo que fue uno de los aciertos que se tuvo en la gira, no solamente datos del mundo del vino de Extremadura, no solamente variedades que había en Extremadura, sino mostrarle el intangible que no se demuestra en otras partes. Se le habló no solamente de variedades, sino por qué estaban esas variedades, qué hacían esas variedades, cómo se estaban cambiando, cómo no se estaban cambiando, porque creo que eso le ha dado bastante información a la hora de después posicionar a Extremadura en su artículo de la revista. Y también otra de las cosas importantes, y bueno, más adelante hablarán el resto de compañeros, fue pues unir el sector del vino con otros sectores completamente diferentes al vino, que creo que Extremadura en eso somos muy ricos, y uniendo diferentes sectores que aparentemente no tienen nada que ver, se pueden sacar potencialidades muy, muy, muy grandes. Pues se podría estar hablando mil historias, no sé. También otra de las cosas que creo que fueron muy, muy importantes a la hora ya no de esa semana, sino a la hora del futuro de todo para que todo ese proyecto no se quede en una semana, sino que vaya más allá en el tiempo, fue la mezcla de diferentes canales de comunicación. Porque se hicieron actividades puntuales y reales y tangibles, como fueron catas, la cata del barco, catas en diferentes hoteles, con otras actividades intangibles, bueno, donde digamos que iban más actividades de comunicación pura y dura, tanto vídeos como revista, como podcast. Yo creo que esa unión de todo hace que toda la semana y la visita de Gilbert Gallard sea muchísimo más potente a la hora de difundir y comunicar. Desde luego que fueron distintos ingredientes los que hacen al final un producto exitoso. Hasta aquí podemos decir que era la parte vitivinícola pura, y a continuación empezamos con las actividades paralelas en las que empiezan a intervenir los distintos socios del clúster. Hubo una presentación oficial. El Gobierno de Extremadura y algunas administraciones, como el Ayuntamiento de Almendralejo en este caso y Dirección General de Turismo, se hicieron eco de la repercusión internacional que iba a tener esa promoción y pues nos apoyaron en su medida. Aquí tenemos la foto principal de algunos de los miembros que nos acompañasteis, no pudisteis estar todos, y aquí empezó pues la aventura de ir recorriendo e ir mostrando Extremadura. Pepe Alba es el cortador de jamón y es un sabor, o sea, François se llevó... Evelyn bromeaba diciendo que François decía, o Evelyn no lo traducía, que si Pepe Alba fuera mujer se hubiera enamorado de ella. Pepe, tu experiencia. Bueno, buenas noches. Deciros que yo tengo la suerte de que el jamón me ha acercado al mundo del vino. Como bien dice, yo no me considero cortador profesional a seca, me considero conferenciante de la dehesa y tengo la suerte de que en esas conferencias, en esas ponencias, corto un jamón para esos invitados, para ese asistente, a ese público. Si es cierto que luego me dedico a la formación, tengo el primer centro especializado de corte de jamón de España, se llama El Jamón Hecho Arte, ubicado en Badajoz. Os invito a que lo podáis visitar en algún momento. Cuando me llaman a mí, Alejandro y Susan, pues la verdad es que yo soy muy facilón cuando alguien que me demuestra que cuando se hacen las cosas bien, y por lo menos se puede equivocar, porque todos nos equivocamos. Yo no tengo ninguna relación con el mundo de Gilbert Gallard, no conozco la revista, la primera vez que me meto es casi a lo mejor a los 2 o 3 días de que le digo sí a Alejandro y a Susan, es cuando empiezo a enterarme qué es la revista de Gilbert Gallard. Sinceramente no me di cuenta de dónde estoy y la repercusión que tiene hasta que no llevo 2 o 3 días con ellos y estoy participando activamente. Como anécdota, comentaros que mi mujer hoy en día, Esther, que es mi compañera de trabajo, trabajamos los dos en una empresa familiar, yo le decía, por favor, ven, que no lo entiende. Y otro viaje, y otra vez te vas a desplazar, y ahora a Cáceres. Y es muy bonito cuando ella se rindió. Además, vino a Trujillo y cuando vio a Evelyn con esa cata de vino. Yo hacía, no es la palabra telonero, yo creo que primero fue importante acordarse por parte de la organización de meter al jamón dentro de la aventura del vino, porque si hay 2 buenos compañeros, desde luego uno de ellos es el vino y jamón. Y entre 5 vinos, pues cuando a mí me dijeron, mira Pepe, la idea es meter el vino entre la 4ª y 5ª cata, ¿por qué? Pues un poco también romper, porque por muy interesante que sea todo, siempre hay un momento de monotonía, un poco de agotamiento. Entonces era como, ¡pum!, romper ese momento de, hostia, que ahora viene vino, paramos y viene
lo que es la cata y degustación del jamón. Por supuesto, porque no podemos defraudar a nuestro público, siempre tenemos que trabajar con un jamón ibérico de bellota. Eso quiero que sepan que yo ya, como profesional, me he negado en cualquier evento que se precie de trabajar con una calidad inferior al producto de paleta o jamón ibérico de bellota. Ya lo pasé mal una vez, no lo vuelvo a pasar, creo, porque además va en perjuicio de todo este esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos de un producto... Que aquí tengo que decir que tenemos a Maite con nosotros, que el micro, el inalámbrico, si está por ahí, Maite de Trujillo, que fue la... ¿Dónde estás, Maite? Que no te veo. Fue nuestra productora en Trujillo y, bueno, la verdad es que el caso con el Ayuntamiento de Trujillo, desde que hablamos con ellos y se pusieron a nuestra disposición y fueron todo facilidades. Ahí, a ver, Ignacio, que no veo a Maite, gracias. Entonces, bueno, Maite fue como decía, la productora, la que se encargó de organizar a todo Trujillo para recibir a la gira de Gilbert y Gallard y pues estuvimos encantados. Y bueno, Maite, tienes el micro para contarnos cómo viviste tú esta experiencia. Bueno, pues a mí me llamo Alejandro y si lo conocéis un poquito, es un encantador de serpientes, ¿verdad? Y enseguida me emocionó. Yo trabajo por emociones también. Movilizar a Trujillo, no creáis, es más difícil de lo que parece. Es un pueblo muy pequeñito, pero muy difícil, muy difícil. Y la verdad es que lo conseguimos, ¿verdad? A la gente le gustó la idea. El tema de las sensaciones lo llevamos hablando mucho tiempo a nivel de turismo y parece mentira hasta dónde llega, ¿no? A la gente le gusta el turismo de sensaciones, de comer, de disfrutar, de reír. Y la verdad es que lo hicisteis muy bien, ¿eh? No me defraudó la cata. También es verdad que el NH se puso a nuestra disposición, nos lo preparó todo precioso. Es muy difícil que en un sitio tan bonito, con un jamón tan bueno, tan bien cortado, con unos vinos tan ricos y tan bien catados, pues no saliera todo estupendo. Y luego con la animación de Alejandro, pues la verdad es que ha sido una de las poquitas veces, bueno, mejorando lo presente. Ya no está por aquí nuestra animadora, porque el otro día estuvieron en Trujillo y fue también fantástico, o sea, rompieron la pana, pero bueno, nosotros también la rompimos en aquel momento, la rompisteis vosotros, ¿eh? Y la gente disfrutó muchísimo y la verdad es que es de estas cosas que dices, jolín, si esto se hiciera más a menudo, ¿cuánta gente se enteró después y dijo, no me he enterado y me hubiera gustado ir y cuándo lo vais a volver a hacer? Y bueno, pues fue una cosa puntual, pero que la gente disfruta muchísimo. En Extremadura tenemos ese vino, ese queso, esos quesos también, ese jamón y unirlo todo en una experiencia turística es realmente fantástico. Y aquí estáis los empresarios, pedir a los ayuntamientos que os ayuden y hacer estas cosas que salen muy bien. Fue un buen colofón y sobre todo pues por la actitud, que uno de los elementos de la gira ha sido que todo el mundo se ha volcado en conseguir el éxito y había ilusión y era una ilusión conjunta. Seguimos con otra locura. Dejamos ese ese curso de corte de jamón personalizado que se le dio a François y a Evelyn. Y pues allí, en el encuentro del clúster, tenemos un empresario en la sala que tiene un barco y dijo, oye, yo pongo el barco. Y el otro dijo, bueno, pues vamos a hacer una cata náutica en el barco. Rafael Pintado, si le pasamos el micro, por favor. ¿Cómo fue eso, Rafa? Pues... Hola, sí. Como bien comenta Maite, los que conocemos a Alejandro, pues ya sabemos que enseguida coge, nos embarca, nos entusiasma, nos lo comentó. Nosotros tenemos ahí una embarcación que gestionamos de la Diputación de Cáceres. El paisaje es espectacular y habría que brindar la oportunidad, el tema de coger el vino, de poder navegar, de poder hacer un atardecer mágico como hicimos aquella tarde, pues enseguida organizamos toda la logística que necesitabais para que pudierais venir a hacer la cata y la verdad es que fue algo mágico. O sea, toda la gente, como comentaba la compañera que me precede,
aquellos que se corrió la voz después, y de hecho tenemos como producto, de hecho lo tenemos, que es la cata náutica. O sea, que si este verano queréis venir, os invitamos a que vengáis a conocer el barco y a que lo probéis. Y sobre todo lo más importante que yo creo de este acto que habéis organizado es un poco la filosofía de clúster. Para los que sois nuevos socios y todavía ahí no la conocéis, el hecho de cooperar de una manera desinteresada para un bien mayor, ¿no? En este caso la promoción del vino de Extremadura, que a su vez repercutía en el tema del turismo, y enseguida pues da mucha ilusión cuando nos juntamos los empresarios y no encuentras a ninguno que dé el paso hacia atrás, sino al contrario, todos dan el paso hacia adelante, cada uno pone lo que tiene en disposición. Y al final las cosas pues salieron, gracias al trabajo y al esfuerzo que hicisteis vosotros, pues fenomenal. Y bueno, la prueba es, aquí la estamos viendo, ¿no? Realmente fue un trabajo de todos y, como digo, de la actitud conjunta, porque se acabó la cata náutica en el barco y había que cenar. Y menos mal que Jesús Bravo dijo, ya está, no hay problema, cenamos en la Plaza Mayor de Cáceres. Jesús, que bueno, Jesús Bravo participó con la cena del restaurante Cayena y con el alojamiento en Cáceres para todo el equipo. Jesús. Pues sí, como bien habéis dicho, fue un reto bastante importante organizar todo esto y gracias al equipo de Extremadura.com pues salió todo formidablemente. Lo único que llegasteis un poco tarde a cenar y no estuvisteis ahí hasta la 1 de la mañana, pero bueno. El barco. El barco que está en Cedillo, que está lejos de todas partes. No, mirad, hay una cosa curiosa, que yo, Gilbert Gailar, pues conoces mucho a mucha gente del mundo del vino, como la Guía Peñín, como Vivir el Vino y todo este tipo de historias que yo, como restaurador de 30 años, pues te has ido interesando. Yo a Gilbert no los conocía y hice como la señora esta que ha dicho, que investigó un poco. Investigué, vi que era una gente muy seria y yo tenía que estar en ese proyecto porque además Cayena estaba iniciando sus pasos y bueno, necesitábamos esa notoriedad que algunas veces busca el negocio para apoyar la comercialización. Y realmente os digo que después de unos meses la bodega Carlos Plaza nos hizo una propuesta muy buena del Carlos Plaza Joven y nosotros lo hemos adoptado como vino de la casa, nos han serigrafiado los mandiles de los camareros y hemos hecho varias cosas con ellos para vender más ellos y nosotros. Curiosamente, hemos recibido la última remesa de botellas de vino con el sello de recomendado por Gilbert Gailar. Con lo cual, bueno, eso dice que nos gusta catar vino y algo sabemos, y que Gilbert Gailar ha elegido también a ese vino, con lo cual estamos doblemente contentos. El resultado de la gira ha sido magnífico para nosotros. Pues seguimos y llegamos al turno de... Estamos en Cáceres, dormimos... Y aquí tenemos una cata diferente. Cada uno iba proponiendo qué podía hacer en su establecimiento y llega el turno del Hotel AH Ágora. Jorge Sánchez, el director, que fue el primero que dijo, oye, cuenta conmigo, tienen que venir aquí. Jorge, como tú lo viste rápido, ¿eh? Hola, buenas noches. De nuevo, otra vez. Sí, como todos conocemos a Alejandro, una persona insistente, y fue como así, como me dice... Mira lo que tengo. Me lo enseñó así por debajo de la mesa en una reunión del clúster, como estáis vosotros ahí sentados, en una U. Y yo, pues así, digo, pues nada, no sé lo que es. Pero si esto es estupendo, no sé qué. ¿Tú te apuntas a esto? Pues sí, venga, vamos, tira para adelante. Ya veremos de lo que sale aquí, ¿no? Y así fue, o sea, yo desconocía la revista, no sabía dónde me metía. Pero las cosas han salido así, es decir, entre empresarios que están ahí en una reunión, en un foro adecuado para este tipo de eventos, pues ocurrió así, tan sencillamente y tan natural como esto. Le di el sí, luego ya me metí en Internet, hice todas mis averiguaciones y estuve pues, realmente diciendo dónde nos hemos metido y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y una de las propuestas fue decir, bueno, vamos a hacer una cosa pequeñita, 30... Con Evelyn eran 30 personas y bueno, salió una cata espectacular. O sea, también nos alargamos en el tiempo, nos recreamos en cada plato, en cada vino, en el corte de jamón tan extraordinario. Y fue una experiencia maravillosa. O sea, acabamos a las tantas de la mañana y genial. La cooperación fue totalmente, o sea, con el Hotel Don Fernando, igual ellos durmieron allí
comieron en nuestro hotel, perfecta. Además, como en cualquier proyecto que se empieza y que hay que probar, y que en eso el clúster sabe mucho porque hay que hacer para equivocarse, pues esta cata fue... a mí me llamó la atención, ¿no? Porque, bueno, me llamó la atención, nos lo pasamos muy bien, ¿para qué vamos a decir otra cosa? O sea, fueron 5 vinos que se cataron, maridados, y pues ahí está, la foto esa no le podemos hacer zoom, pero la gente se lo pasó muy bien, muy bien. Y ahí está. Como comentabais, como comentaba Maite, que hablaba de las emociones, cuando se vive una emoción, al final queda el recuerdo y al final se cuenta. Y eso es lo que nos importa. Continuamos y llegamos a otro caso. Perdona, Susan, solamente comentar que aparte de nosotros del clúster, también otros proveedores nos hicieron que fuera más sencilla la colaboración, ¿no? O sea, que cada uno aportó un producto para ese maridaje que se hizo. Claro, parte de unos cuantos, pero esto es, pues se expande. Y cualquiera que quería sumarse, pues podía hacerlo. Y pasamos a Mercedes. Pues llegamos y decimos, y como a Alejandro le gusta soñar y piensa en grande y dice, pues el equipo A, somos 6 personas, tenemos que ir en una furgoneta, hay que optimizar costes, vamos a rotular la furgoneta. Yo decía, a ver, espérate, pero ¿qué vamos a hacer? Y ahí, oye, pues vamos a hablar con Carlos Navarro, que es el director comercial de Mercedes. Y llegamos a Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo quiero quedar claro que Alejandro yo no le conocía de nada, absolutamente de nada. En esta revista no se habla de Mercedes para nada, mucho menos de Automoción del Oeste, pero bueno, él me planteó el proyecto, yo lo vi con tantísima ilusión que era imposible decir que no. Imposible. O sea, nada, no sabía cómo iba a salir, digo, si sale igual que la ilusión que le ponen, obviamente saldrá fenomenal, como así fue. Y nada, ellos nos propusieron nuestra pequeña aportación, simplemente era dejar la furgoneta, como dice Susan. Buscamos además el color adecuado de la furgoneta, arreglo al vino, y bueno, ellos pusieron todo el diseño de la rotulación, que quedó preciosa, y nada, hicieron un montón de kilómetros, un montón de ilusiones, un montón de todo, vamos, yo quedé maravillado, hicimos ahí un programa incluso en la concesión, que es la que veis en la foto, que es la concesión principal que tenemos en Badajoz. Nosotros tenemos varias más por Extremadura, Cáceres, Navalmoral, Plasencia, Almendralejo, Mérida, en fin. Y bueno, yo quedé realmente entusiasmado. A mí lo único que me llevó a hacer esto fue el entusiasmo por nuestra tierra, que haya muchísimas personas como ellos que lo dan todo por esta tierra y que saben también exportarla. Y bueno, nada más, no tengo mucho más que decir y ojalá se volviera a repetir pronto. Además, el caso de Mercedes y de otras marcas como NH, por ejemplo, en Trujillo, son marcas nacionales, que no es el pequeño empresario que llega y decide participar en un momento. Esto hubo que pasarlo a Madrid y hubo que hacer sus gestiones para nosotros tenemos un plan de marketing nacional que viene aprobado por Alemania y, bueno, esto obviamente, pues cuando se lo explicas a los alemanes, pues no hay que convencerlos, hay que explicárselo, hay que... ellos ven las palabras, pero no ven los sentimientos, la ilusión con la que se le pone a estos proyectos. Y bueno, nada, o sea, yo me alegro un montón de que todo saliera bien y lo único que puedo decir es que ojalá lo repitan pronto porque yo estaría encantado de volver a colaborar con ellos. Pues contamos contigo, Carlos. Muy bien. La siguiente actividad que realizamos fue una cata en Badajoz. En Badajoz, una cata en julio. Pues este fue el resultado de la cata. La cata la planteamos era una cata que planteamos abierta, sin límite, en el Hotel Center y al final fueron 100 personas las que asistieron a esa cata y que fueron pagando su entrada. Ahí tenemos a Nacho, Nacho Afala, ¿dónde está? ¿Nacho? Uy, la drag queen. Nacho, te vamos a echar de menos, ¿eh? Esto queda recogido. Bueno, pues ahí estuvo Nacho como asistente también y que se encargó un poco de dinamizar y hacer reír a la gente. Y en la siguiente aventura, aquí estamos, en mitad de la dehesa extremeña, haciendo un programa de televisión en la dehesa para explicarle a la periodista Evelyn qué es la dehesa en Extremadura.
Para eso contamos con la colaboración de Mercedes, que hizo los trayectos también, y con Luisma, que lo tenemos allí. Luisma, por favor, de Geoactiva y de la finca Los Fresnos, que fue donde realizamos la actividad. ¿Le llevamos el micro a Luisma? Sí, por aquí. Aquí, además, ahí en esa foto veis, Evelyn pudo conocer en primera persona pues lo que es la dehesa y lo que es la ganadería, el toro, para la ruta del toro. Javier, Diputación de Badajoz, para pasear con esos toros, y aquí tenemos a Luisma que nos puede contar su experiencia. Bueno, pues yo también fui otra víctima de Alejandro y la verdad que yo o sea, no sabía ni qué era la revista, ni tampoco me importaba. Es decir, yo cuando empecé en el tema del turismo, la primera persona que conocí en el mundo del turismo fue Alejandro y fue el primero que me apoyó. Y fue el que me fue más o menos guiando un poco y tal. Entonces, una llamada suya, pues sí, ya está. ¿Qué le puedo ofrecer? Pues todo lo que tenía, es decir, mis vehículos, lo llevé al barco del Tajo, dejé lo que estaba haciendo y estuve 2 días con él. Y luego pues enseñarle la finca, le abrimos las puertas de la finca, le enseñamos la ganadería brava y le abrimos las puertas del cortijo, un cortijo del siglo XVII, le cocinamos personalmente nosotros la comida a todos y lo hice yo, o sea, le preparé el desayuno en la dehesa, todo lo que estaba en nuestras manos para, bueno, pues para apoyar ese proyecto, para que se fueran con la mejor imagen de Extremadura y que bueno, que supieran que aquí hay gente seria y gente con ganas de explotar, digamos, el turismo, y así fue. Otro de los colaboradores que no ha podido acompañarnos con nosotros, pero fue la tienda de vinos, la bodega de Santa Marina, quien puso todo el vino de los 10 días de gira, que os aseguro que fueron muchas botellas de vino. Y bueno, ellos sí conocían la revista y desde ahora pues dicen, oye, ¿cuándo volvéis a hacer algo? Contad con el vino, que el vino lo ponemos nosotros directamente. Estos 7 o 6 días intensos que llevábamos ya, imaginaros cómo teníamos el cuerpo, el ritmo que hemos trabajado, durmiendo 4 o 5 horas, con la producción audiovisual que se montaba en las actividades, que es lo que veis ahí, monta, desmonta, la comunicación, o sea, fue un trabajo extraordinario por parte de todo el equipo y esto merecía un descanso. Y no se puede venir a Extremadura sin pasar por la terma del balneario de Alange, que tenemos a Fernando también y que participaron también con nosotros. Fernando Chiral. El micro, por favor. Bueno, pues yo digo lo mismo, ¿no? Que Alejandro es un enrea y que de repente llamó y habló con la subdirectora y me dice, oye, que hay una revista que habla de vinos, que quieren venir, que por qué no vamos al Ángel, etcétera. Y bueno, pues por muy extraño que te suene, generalmente siempre decimos que sí. Entonces, bueno, pues es verdad que fue el descanso del guerrero. Agradecí mucho que utilizarais la terma, utilizarais las instalaciones. Se ve que conocéis el balneario, se ve que conocéis Extremadura porque os acordáis de los rincones perdidos. No es sota, caballo y rey como suele ocurrir. Y bueno, lo que habéis hecho no tiene ni nombre ni precio. Las 2 fotos que salen de la terma romana, aparte del reportaje que sale de toda Extremadura, os lo agradezco muchísimo. Y más siendo agua, que es competencia del vino, ¿no? O sea que nada más, gracias. Bueno, esa fue la experiencia después de ese descanso, el colofón en la cata de Trujillo, en la que, como contaba Carlos, los elementos de comunicación que se han utilizado para las actividades paralelas y para toda esa colaboración y, de alguna manera, dar retorno a quien participó, pues fue comunicación en general, porque nosotros no podíamos comprometernos a lo que se fuera a escribir en el reportaje. Somos conscientes de que se podía haber escrito más y de todos, pero eso no ha sido posible, eso ha sido una decisión de ellos y han escrito pues los que ellos entendían que tenían que escribir. En cuanto a los elementos de comunicación que hemos utilizado y que han sido un símbolo, ha sido ese simbolito, que la gente pues se hacía la foto con la G, y era de alguna manera pues el identificativo de la gira.
La fotografía, que todos conocéis ya por parte de, bueno, o muchos conocéis, esa actividad que tenemos nosotros de entregar una foto en papel, que lo que vendemos lo utilizamos para nosotros, porque creemos en ello y porque realmente funciona. Aquí tenemos las camisetas, otro elemento muy sencillo, muy singular y que nos ha permitido pues, trabajar en equipo y pertenecer y sentir todos que formábamos parte del mismo equipo. Los tarjetones y los manteles de cata, que han ido completamente personalizados para cada actividad paralela, con presencia de los patrocinadores que apoyaban cada actividad. Las pegatinas, personalizábamos a la gente, fomentábamos y dinamizábamos el networking dentro de ellos y, bueno, pues como os decía al comienzo de esta presentación, pues hacerlo de una manera cercana y dinámica, porque aquí estamos pues para trabajar y para sacar el mayor número de resultados entre todos. Y el cartel identificativo de la gira, donde pues posábamos también con ese cartel. Aquí tenemos la furgoneta y el vehículo de Mercedes que hizo los traslados. Quiero aportar, antes de que se me olvide, que yo creo que, y aquí abro un poco el debate si alguien quiere participar, que uno de los elementos que fueron éxito también y que ha hecho que todo el mundo estuviera a una, era que se podía participar y que se podían aportar ideas. Por ejemplo, una de esas ideas fue, había que recoger a Evelyn en el aeropuerto, a François, y Carlos Cabo, enólogo, defensor de la ruta del vino, del cava y del vino, pues dijo, oye, ¿y por qué no le recibimos con una copa de vino en el aeropuerto? Y a todos nos pareció una idea estupenda. Dijo, pues nada, Carlos, nos pusimos a ello. Las copas, parece muy fácil, pero claro, no se podía quedar mal, por lo cual se miró cómo podíamos tener el cava frío en ese momento, cómo sorprenderlos con la copa de cava e intentar encontrar un cava que también reflejara lo que era Extremadura. O sea, fueron mil detalles que creo que fue la primera impresión que François se pudo llevar de la gira y creo que la cara lo dijo todo. Y a partir de ahí, creo que una de las cosas que dijo es que no sé exactamente lo que me voy a encontrar después de esto. Entonces yo creo que esa parte emocional que se jugó al principio fue bastante importante a la hora de predisponer a François para que tuviese una buena percepción de Extremadura, un primer contacto, que fue algo muy parecido a cómo se recibió a Belín Israel, que fue cuando fuimos en la furgoneta, ya no lo sabía, la hicimos salir del hotel y nada más salir del hotel ve su cara impresa en una furgoneta. Igual, o sea, se quedó muerta diciendo, o sea, ¿qué hacéis? Yo creo que ese primer choque es muy, muy importante a la hora de causar la impresión que se causó. Íbamos, a lo mejor parábamos en una gasolinera y nos decían, oye, ¿quién es el cantante y cuándo canta? Bueno, y aquí dejo si alguien quiere opinar, participar, decir algo. ¿Hay alguien que, no sé si alguno de los miembros de la mesa quiere aportar algo más? Bueno, yo quería decir que me pasó lo mismo con François. Vuelvo a repetir que mi ignorancia sobre el mundo de la revista y eso, bueno, pues me hacía tal vez estar demasiado tranquilo. Eso fue una ventaja, ¿no? Y también, bueno, pues de una forma muy familiar y un poco rompiendo todo el protocolo, pues tuvieron una comida muy caserita, con su gazpacho casero, con su tortilla casera, y pasa una semana y es cuando dice, Dios, ¿a quién he tenido sentado a mi lado, tomándose una tortilla hecha por Esther, con un gazpachito, con una tapa de jamón? Yo no era consciente, o sea, yo sí era consciente de que estaba entregado a lo que era la empresa, estaba entregado cada vez conforme iban pasando las horas y yo, que digamos, iba y venía, pero me iba un poco arrimando y cogiéndole mucho afecto a Carlos, a ambos Carlos, a todo lo que era el equipo, a Evelyn, ¿no? Y sí es cierto deciros que, como resumen, yo he tenido un enriquecimiento por partida triple de conocimiento, porque claro, yo iba con mi aventura del mundo del jamón, con mi de esa Extremadura, pero claro, yo tenía que escuchar a Evelyn,
antes de actuar yo, con lo cual me estaba enriqueciendo, estaba aprendiendo del mundo del vino algo, bueno, pues de forma gratuita, que no está pagado, ¿no?, por una enóloga de esa categoría. Luego, ¿qué deciros a nivel personal? Tengo amigos, yo conocía a parte del equipo, pero hoy en día veo a Carlos y le di un abrazo, es que me sale. Son gente buena, son empresarios de una categoría especial, pero somos extremeños, son gente, digamos, que da gusto conocerlo y participan en eventos de este con él. Y por tercero, que no estaba en los planes, aunque Alejandro te dice que sí, Pepe, que sí, que aparte de esto, al final, pues deciros que yo tengo un coche de Automoción del Oeste, que Automoción del Oeste ha hecho un curso en el jamón hecho arte y que el amigo François ha recibido estas Navidades 2 jamones envasados al vacío de jamón ibérico de bellota de Extremadura. Entonces, bueno, que deciros de corazón que esto fue luego el remate, el broche final, pero me quedo con que se quedan las amistades y que al final, lo que Alejandro nos decía, abrir vuestras mentes, al final esto siempre es positivo, siempre se gana, cuando encima vamos a poner todos el alma. Yo colaboro con Luisma, con Geoactiva, en la finca Los Frenos, hace 2 días hemos estado allí. ¿Qué significa eso? Que al final, si todos tenemos algo positivo y algo que lanzar y algo que, digamos, vender desde el corazón y desde Extremadura, como sabemos hacerlo, pues seguro que el éxito es seguro. Y yo nada, pues agradecido, ya sabes que Alejandro, si la agenda está libre, me tiene a tu disposición. Me gustaría, bueno, sí, Jorge. No, que hablarás de la repercusión, que realmente son 14 páginas. Sí, los datos de la revista, para aquellos que no lo conocéis, el resultado ha sido un reportaje de 14 páginas. Esta es la segunda revista del mundo en el sector del vino, tiene 2 millones de lectores y están presentes en 5 continentes y 22 países. Eso es la revista, por una parte. Y por otra parte tenemos la guía de vinos. Hemos conseguido posicionar los vinos de Extremadura dentro del mapa, y los datos de la guía de vinos llevan 25 años en el mercado, están en 9 idiomas, 5 continentes y en 89 países. Ese es el resultado de la revista. A lo mejor algún turista llegará diciendo que vi el reportaje de Extremadura en Gilbert y Gallard. Y ahora, siguiendo con el ejemplo de la cooperación, voy a pedir a nuestros cooperadores que están sentados, por favor, Jesús, Rafa, Fernando. Tenemos al final de la sala una mesa con las revistas. Me gustaría que nos ayudaseis y que cogierais la revista para entregar al público la revista. Y tenemos una novedad, mientras nuestros colaboradores están entregando la revista. Sí, con Nacho, que a Nacho también queríamos que participases, pero no estabas en la sala, Nacho. Tenemos a Isabel, que fue la primera persona a la que le llegó o la que le pasamos la notificación de la producción de esta gira en Extremadura, y tenemos una novedad que escuchad atentos a ver qué es. A ver, a mí me ha llegado hoy por correo electrónico antes de venir aquí. Bueno, está dirigida a Alejandro con copia a mí y dice así: en vista de tu insistencia, Gilbert y Gallard Internacional ha decidido considerar la posibilidad de realizar la ceremonia Gilbert y Gallard at World Spain en la región de Extremadura, con el objetivo de potenciar y ayudar a la difusión de la regionalidad enogastronómica que le ha sido otorgada este año. Como propietario de Alefo, nuestra productora oficial en España, se otorga la licencia de negociación, organización y desarrollo de Gilbert y Gallard at World Spain, con el compromiso de mantener la continua comunicación entre ambas partes y solicitar la aprobación de Gilbert y Gallard para las actividades a realizar. Así que un reto sobre la mesa. Pues eso es lo que os podemos contar. Muchas gracias.